Amén. Muy bien. A ver, dígale, tiene a su lado, emocionate, hermano. Vamos a estudiar la Biblia. Muy bien. Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Lea conmigo el verso 72. Dice la Biblia que al instante un gallo cantó por segunda vez. Y entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a, ¿qué dice ahí? Y se echó a qué? A llorar. Fíjese que dicen otras versiones, y salió, se apartó y comenzó a llorar. Mire qué tristeza, hermano. A ver, oramos por las peticiones. A ver, levante su mano conmigo en alto. Convéngase conmigo, pues. Levante su mano en alto. Padre, ahora convenidos te presentamos nuestras necesidades esta noche. Solo tú nos puedes ayudar, Señor. Por eso venimos ante tu presencia para pedirte, para rogarte, para clamar delante de ti, a fin de que atiendas nuestras peticiones esta noche, Padre. Ahora dígale: Padre, ten misericordia de nosotros. Recuerda que somos tus hijos y tenemos necesidades aquí en la tierra, y tú eres nuestro Padre, nuestro buen Padre, que siempre nos ha suplido para nuestras necesidades. Ten misericordia. A ver, dígale: ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que una de las buenas experiencias que tuvieron los discípulos, los que anduvieron con el Señor en la tierra, dice Marcos 14:72, fue el hecho de haber negado al Señor. Dice que al instante un gallo cantó, y entonces Pedro se recordó que el Señor le había dicho: Pedro, me vas a negar. Vas a llegar a tener esa experiencia, pues. Mira, hay cosas que a veces nosotros quisiéramos que Dios nos librara, fíjese, pero las tenemos que pasar porque tenemos que experimentar algo bueno ahí. Ahora, cuando yo miro para atrás mi vida ministerial, yo le digo: Señor, las cosas que yo he pasado, las cosas que me has hecho experimentar, tenían un objetivo. Yo hubiera querido que en el momento Dios me librara de eso, hermano, si son cosas feas. Pero ahora entiendo y le digo: gracias, Señor, gracias, porque en ese tiempo pasé lo que pasé y lo aguanté. Entonces a veces hay cosas horribles que vamos a tener que pasar, y nosotros creemos que venimos a la iglesia para que Dios nos quite todo lo feo y horrible del camino, y a veces vamos a tener que pasar esas cosas, hermano, porque son necesarias para nuestra vida. Entonces, una de las buenas experiencias que tuvieron fue el hecho de haber negado al Señor, pues, como lo hizo Pedro. Ahora, fíjese que esta experiencia fue buena, porque el Señor Jesucristo comenzó con esa experiencia a sanar esa debilidad que tenía Peter. Resulta que el Peter, que en inglés quiere decir Pedro, para que no me mire asustado, porque como quien dice, ya le cambió nombre, hermano. No, es en inglés. Pedro tenía una debilidad, y entonces tuvo que pasar esa experiencia horrible para que el Señor lo sanara. Yo no estoy diciendo que el fin justifica los medios, como dice Maquiavelo, como dijo ese hombre horrible. No estoy diciendo que hagamos cosas malas para que nos vengan cosas buenas, como decían en la antigüedad. No. Sencillamente lo que estoy diciendo es que Dios aprovecha todo para nuestro bien, hermano. Porque a veces tenemos que pasar esas cosas horribles por nuestra culpa. Pero sabe, Dios, en lugar de levantar el dedo y señalarlo a usted y echarle la culpa y decirle: culpable, no servís para nada, ¿sabe qué hace Dios? Le da vuelta al asunto y hace que esas cosas, nos ayuden para bien. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después que uno las ha pasado y mira para atrás, como le contaba yo, uno dice: gracias, Señor. Gracias, porque si no hubiera sido por ti,
me hubiera amargado, me hubiera matado o hubiera matado a alguien más o saber qué hubiera hecho. Pero gracias porque tú le diste vuelta al asunto, pues, le diste vuelta a la torta. Y todo, como dice Romanos 8:28, todo has hecho que todas las cosas me ayuden para bien. Démosle otro aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mire que debilidad es el que tiene poca fuerza o poca resistencia anímica o moral para soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles, dice el diccionario. Eso es debilidad. Cuando no tenemos fuerza para enfrentar algo, hermano. Y con facilidad eso nos bota, nos golpea, nos daña, nos lastima. Dice el diccionario que debilidad también es el que tiene poca fuerza, poco poder, poca intensidad, poca solidez. Ahora en la Biblia debilidad es sinónimo, da la idea en la Biblia, fíjese, en el hebreo y en el griego, da la idea de oscuridad. Como quien dice que la debilidad es un lado oscuro que usted tiene, pues, es su lado oscuro. Es el caballero o la dama de la oscuridad. Las debilidades que tenemos son nuestro lado oscuro, pues, el lado feo. No quiero decir el lado negro porque se van a ofender algunos, pero ya lo dije, ¿verdad? Hubiera dicho mejor el lado latino. Pero ve que ahora por cualquier cosa se ofenden, hermano. Iba a decir el lado indio, pero también se ofenden otros, fíjese. Padre Santo, ya no puede decir uno nada. Ese lado oscuro, pues, da esa idea, da. También en la Biblia es sinónimo de decaer, de desmayar, de esconderse. Como que la debilidad es el lado donde uno se esconde, pues. Por eso es que cuando Israel entró a tomar Canaán, fíjese que el primer lugar que tomaron fue Jericó. Y Jericó quiere decir lugar placentero. Quiere decir el lugar, quiere decir las cosas donde solo yo sé con qué me deleito. Nadie más. Esa es la debilidad. Por eso es el primer lugar que hay que poseer en nuestra alma, pues Canaán es figura de nuestra alma. Ahora lo interesante entonces de la debilidad, fíjese hermano. Bueno, es que le decía que es sinónimo, en la Biblia es sinónimo de decaer, de desmayar, de esconderse, de ocioso. Es un lado haragán que tenemos, pues. Es sinónimo de derrota, de blando, de suavecito, de tierno, de flaco. Ya ve que todos los flacos, todos los miran débiles. Cuando uno está flaco, dicen este pobre no come. En cambio, cuando está gordito, dice qué galán está este. Está sano. Por eso toda la gente se dedicó a engordar. Ya ve que ahora todos quieren ser flacos. Porque el flaco es figura de debilidad, pues. Fíjese que en la Biblia debilidad es sinónimo de pobre. Quiere decir, pues, pobre, enfermo, necesitado. Entonces le decía que lo interesante de la debilidad está en que dice Ezequiel 34:15 que forma parte, la debilidad forma parte de un trato especial de Dios. Fíjese. Es como que el Señor le dijera, ¿estás débil? No importa, yo te voy a hacer fuerte. Por eso dijo el profeta, diga el débil, fuerte soy. A ver, diga el débil, ¿qué? O sea que no hay pretexto, pues si usted dijera, no, yo no voy a la iglesia, es que soy débil. No, Dios es especialista en trabajar con lo debilucho, con los débiles. No crea usted que yo estoy aquí por fuerte. Estoy aquí porque soy el más débil de todos. Lo que pasa es que Dios me ha ido enseñando cómo vencer la debilidad.
Y de tanto darle y darle, gracias a Dios ya la voy venciendo, hermano. No digo que ya la vencí, pero la voy venciendo. ¿Comprende? ¿Sabe cómo es eso? Como los alcohólicos anónimos que cada día se reúnen y dicen 24 horas de sobriedad y tienen una oración que repiten. 24 horas de no beber, y cada día 24 horas de sobriedad, 24 horas, y van 24 por 24, se echan el año. ¿Sabe usted que ese programa de Alcohólicos Anónimos fue hecho por un pastor? El Espíritu Santo le dijo: enséñale a la iglesia a vivir día a día. Entonces él empezó a predicar día a día, hermanos. No se hagan bolas. Venga a los cultos y cada culto venga a decirle: gracias, Señor, porque un día más alejado del pecado. Estoy venciendo. Lo que pasa es que después los intereses y el dinero, no le digo pues que los intereses tuercen la doctrina, se derivó por los AA. Y el gobierno le empezó a dar dinero. Y mire ahora cómo son los AA, hermano. Es una institución del gobierno más que de la iglesia. Pero es que esa es la verdad de nuestra vida. Nosotros cada culto yo vengo a decirle: gracias, Señor, porque todavía estoy aquí. Gracias porque en primer lugar me estás dando vida para estar aquí. En segundo lugar, todavía estoy aquí porque el diablo no me ha botado. Ah, gloria a Dios, porque tú estás conmigo. Ah, gloria a Dios. Entonces diga el débil: ¿qué? Fuerte soy. Entonces forma parte de un trato especial de Dios, pues. Mire, dice Ezequiel 34:15. Busque conmigo Ezequiel capítulo 34, dice el verso 15: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la enferma. En otra versión dice: fortaleceré a la débil. Entonces dice: oiga, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Por eso, hermano, la iglesia no es un lugar donde venimos porque ya nos sentimos buenos. Si usted viene porque ya se siente bueno, mire lo que va a hacer el Señor con usted. Dice ahí el verso 16 que lo va a destruir por gordo y barrigón. Dice ahí: destruiré a la engordada y la fuerte. Si usted viene a la iglesia porque se siente, porque muy bueno, Dios lo va a destruir, hermano, y va a acabar con usted. Aquí venimos porque somos débiles, hermano. No importa que la gente diga: no, ahí parecen almas en pena. Sí, eso somos. Aquí venimos a decirle: Señor, ten misericordia, un día más, por favor. Un día más, 24 horas más, Señor, ten misericordia. Ya ve que ni un privilegio aguantamos en la iglesia. Y eso que es algo sencillo, no lo aguantamos. Ahí anda pidiendo usted descansos: pastor, ya no aguanto, voy a dejar el privilegio un tiempo. Imagínense, no aguantamos ni eso. ¿Qué sería si Dios nos exigiera más, hermano? Quemamos la iglesia con todo y el pastor adentro. No, pero aquí venimos no porque somos fuertes, sino porque necesitamos de Dios, hermano. Porque nos sentimos muy débiles, sabemos que no podemos contra el mundo ni la carne, mucho menos contra el diablo, que el Señor lo reprende esta noche. Miren, no, si somos valentones aquí es porque el Señor nos ha dado su nombre, y en el nombre de Jesucristo echamos fuera a los demonios. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bajo la unción, bajo la llenura del Espíritu Santo somos poderosos. Pero si no, hermano, los primeros que aplastarían serían a nosotros. Entonces dice ahí que la debilidad es motivo de un trato especial de Dios, pues. Por eso mire, dice ahí que va a reunir a sus ovejas. Y mire cómo están las ovejas de Dios: perdidos, descarriados,
perniquebrados, quiere decir con la pierna quebrada, están cojos, pues ni caminar pueden, caminan chueco, caminan torcido, quieren ir para allá y se van así, mire, como que tuvieran el cerebelo malo. ¿Sabe usted que en el cerebelo, aquí en la parte de atrás, abajo del cerebro, está el equilibrio, ¿verdad? A los que les da derrame en el cerebelo, quieren caminar recto y se van así torcidos, mire. No pueden caminar recto. Así están las ovejas de Dios. Creen que van derecho y van bien torcidos. Y están todas débiles. Entonces el Señor dice: yo voy a reunir a mis ovejas y voy a fortalecer a la débil, pero voy a destruir al que se sienta. Acuérdense que la gordura en la Biblia es figura del orgullo. Al orgulloso que cree que no necesita de mí, lo voy a aplastar. Y al que se sienta muy fuerte, cree que no tiene debilidades, cree que es muy bueno, que no le hace mal a nadie, no tengan pena, con el Señor se va a enfrentar. Entonces note, hermano, que la debilidad, repito, es un trato especial de Dios, pues. Eso es lo interesante de la debilidad. Entonces, cuantas más debilidades tengamos, mejor nos va a tratar Dios. ¿Comprende? Más misericordia va a tener de usted, hermano. Ah, gloria a Dios, más lo va a auxiliar Dios. Entonces fue por eso que Peter, que quiere decir Pedro, obtuvo una buena experiencia, pues. Porque Pedro tenía una debilidad y el Señor lo estaba sanando, hermano. Lo que pasa es que tenía que pasar ese momento triste y amargo para que el Señor comenzara a sanarlo. Porque si no fuera por esos momentos, fíjese, hermano, nosotros no le pedimos ayuda a Dios. Entonces Dios dice: bueno, voy a dejar que la debilidad te alcance, pues, y para que te des cuenta que es algo malo. Y cuando nos alcanza la debilidad, entonces decimos: Dios, ayúdame, ya no aguanto, la migra me lleva. Entonces hay una sola forma, fíjese, que el Señor tiene para sanar las debilidades, hermano. Y esa única forma que el Señor tiene es por medio del dolor. Por eso, pare de sufrir. Es un cuento, pues, no es bueno. Porque si usted busca cómo dejar de sufrir, más adelante le va a tocar más duro, hermano. Porque la forma que Dios tiene para sanar nuestras debilidades es por medio del dolor. Porque ahí en el dolor nos damos cuenta que tenemos algo malo, hermano. Si no, no lo reconocemos. ¿Comprende? Mire, cuando Jonás estuvo huyendo de Dios hacia Nínive, ¿se acuerda que se lo tragó el gran pez, verdad? Dice la Biblia que ahí adentro, en la panza del pez, Jonás se murió. Él mismo dice ahí: yo descendí hasta el infierno, dice ahí. Pero ahí se dio cuenta que estaba haciendo mal, pues, que no podía huir de Dios. Pero mira hasta dónde tuvo que llegar, hermano, hasta llegar a la panza de un monstruo marino, dice la Biblia. ¿En qué animal puede caber un ser humano ahí en la panza? Que el monstruo se lo trague entero y que caiga en la panza y que se vaya a sentar a la panza, ¿eh? Como la cartoon de los niños, donde Jonás en la panzona y todas las costillas del animal se ven ahí, hermano. Jonás ahí sentado pensando: ¿qué voy a hacer aquí para salir de aquí? La verdad es que él dice ahí que se murió. Entonces el sufrimiento, fíjese, hermano, es el dolor, es el único medio, porque lamentablemente solo así entendemos, hermano. Por eso ya ve que la Biblia nos aconseja que corrijamos a nuestros hijos con vara. Por supuesto que hay un lugar especial donde darle vara a los hijos, que son los glúteos. Aquí atrás, mire,
que tienen carne, no voy a decir que se toque porque no, déjeme que yo lo haga por usted. Por eso los glúteos tienen mucha carne, porque entonces usted le pega al niño ahí y acolchonado es el asunto. Pero si le pegan la espalda, le pegan la cabeza, entonces sí lo van a llevar a la cárcel, hermano. Entonces dice la Biblia que corrijamos a nuestros hijos con vara para que se aparten del mal, dice el proverbio. Entonces nosotros como hijos de Dios a veces no entendemos, entonces Dios tiene que agarrar la vara y sentimos el varazo, hermano, y solo gritamos ¡ah! Duele. ¿Duele o no duele? Sí. Pues cuando la mamá lo hace no duele. Cuando el papá lo hace, ¡ah! El hijo se queda resentido con el papá y dice: ese papá no lo quiero, ¿cómo me pega? ¡Ah! Pero gracias a Dios por nuestros padres, hermano, porque la policía nunca nos tocó. Pero los padres que nunca corrigieron a sus hijos, las policías, miren cómo los garrotean afuera en la calle. Y ahí ya no les pegan en los glúteos, donde caiga. Ya ve que hasta balazos les meten. Entonces, bienaventurado el que su padre le hizo cara dura y le agarró el cinchundí y le dio un par de cuerazos. Porque eso nos metió miedo a la autoridad, hermano. Entonces nos escapamos del mal. ¿Comprende? Sí. Claro que usted dirá: pastor, pero hay deformidades. Claro, hermano, claro. La Biblia dice que corrijamos a nuestros hijos no para matarlos, ni para provocarlos a ira tampoco. Pero sí tenemos que corregirlos, pues. Entonces hay una sola forma, le decía yo, que el Señor tiene, y es por medio del dolor. Mire conmigo, pues anime al que está a su lado, dígale: ánimo, hermano. Ánimo, dígale. Dice Marcos 14:29, fíjese, que el Señor le profetizó a Pedro que tenía que ser 14:29 le dije, ¿verdad? Que un día cuando el Señor estaba enseñando que todos lo iban a abandonar, ahí está, mire, Pedro lo interrumpió, fíjese. Dice 14:29, entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. El Señor estaba diciendo: miren, yo voy a ir a la cruz, me van a matar y todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro lo interrumpió. Y lo interrumpió para sobresalir, pues. Le dijo: no, aunque todos te dejen, yo, Peter Pan. Yo, Peter, no te voy a abandonar, Señor. Jamás te voy a dejar. Y haber visto a todos así. Eso es porque son unos cobardes. Yo. Ay, hermano, dice 14:31 de Marcos que Pedro estaba tan afectado por esa debilidad, a tal grado que contaminaba a los demás. Es que ese es el problema de las debilidades, hermano, que contaminan a los demás. Dice 14:31, pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y oiga, entonces dice: y todos decían también lo mismo. ¿Cómo no? Siempre hay quienes hablan sin pensar, hermano, sin calcular. Entonces el Señor miró a Pedro y dijo: ese Pedro, qué debilidad más horrible la que tiene. Lo peor de todo es que me está contaminando toda la iglesia, dijo el Señor, a los otros 11 miembros. Ese Pedro, qué horrible el problema que tiene. Dice 14:30 que el Señor se dio cuenta de la debilidad de Pedro y entonces se comprometió a sanarlo, porque es la especialidad de Dios. No le digo, pues, dice, y Jesús le dijo, mire, Marcos 14:30, en verdad te digo que tú, Peter, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás. ¿Qué lee usted ahí? ¿Me negarás qué? 3 veces. Ja. El gallo es un animal inmundo en Israel, pues.
Como que el Señor le hubiera dicho: Pedro, voy a poner a alguien que te cante. Es imposible que haya un gallo aquí, pero te voy a poner a alguien de testigo. Entonces el Señor se dio cuenta de la debilidad de Pedro, pues, y se comprometió a sanarlo. Y fíjese, le dijo: Pedro, ¿para qué hablaste? Esta misma noche no te escapas. ¿Qué le parece? El Señor, fíjese que usted viene al culto y el Señor lo está mirando, hermano. Y cuando lo mira contaminando a otros, dice el Señor: hoy mismo me las paga. Hoy mismo no me las paga, pues hoy mismo lo arreglo. Hoy mismo lo sano. Entonces dice Marcos 14:72 que fue entonces cuando Pedro sufrió para ser sanado, hermano. Dice que al instante un gallo cantó por segunda vez, y entonces Pedro se recordó lo que Jesús le había dicho: y antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y comenzó a sufrir, pues. Dice que se echó a llorar. Le decía yo que dice otra versión que se alejó avergonzado y empezó a llorar. Entonces note que le dolió a Pedro, pues. Porque aquel Pedro valentón que habló y que hizo que todos hablaran como loros, repitieran, hermano, se dio cuenta que el Señor tenía razón. Y entonces del dolor comenzó a llorar. Entonces, de acuerdo a cómo sea la debilidad, fíjese, hermano, que usted tenga, así será el proceso que Dios va a tener con usted para comenzar a sanarlo. Si usted tiene una debilidad muy fuerte, el proceso va a ser fuerte, hermano. Ahora, si en el primer proceso usted entiende y se da cuenta y se humilla, van a cortar el demás proceso. El Señor va a decir: a ver, detengan ahí, ya entendió, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta lo debilucho que es. Entonces dice Marcos 14:30 que el Señor le profetizó a Pedro, fíjese, que tenía que ser un proceso de 3 tiempos y con un árbitro como testigo: el gallo. Mire lo que Dios hace, hermano. Es que Dios, ¿sabe usted que Dios es un juez, verdad? Y tiene que tener testigos para un juicio. Y Dios utiliza la naturaleza a veces. Por eso muchas veces le decía a Israel: oye, Israel, y me son testigos el cielo y la tierra de que tú hiciste tal cosa y tal cosa te va a pasar. Y ponía el Señor de testigos a la naturaleza. El Señor a veces nos pone unos árbitros que nosotros ni nos imaginamos, hermano. A veces el perrito se le cae viendo a usted así, porque no vino usted al culto, y el perro lo quisiera morder para que venga, sacarlo de la casa. Son los árbitros que Dios tiene. Entonces dice Marcos 14:30 que Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy tú, esta misma noche, antes que el gallo cante, ahí está el árbitro, mire, antes que el gallo cante 2 veces, es decir, en la madrugada, pues. Acuérdense que el gallo, ¿a qué horas canta el gallo? No, ya se le olvidó a usted, hermano, padre. Va a decir: pastor, aquí pregúnteme a qué hora suena mi iPhone. No, acuérdense, en el rancho, hermano, no había iPhone ni nada, ya el gallo lo despertaba a uno. Cuando el gallo cantaba, usted abría los ojos y ya sonó el despertador. ¿A qué horas canta el gallo? En la madrugada, a las 5 de la mañana, en cuanto empieza a salir el sol, empieza el gallo a cantar. Entonces el Señor puso de árbitro a un gallo, pues le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces el Señor le está diciendo: mira, Pedro, ya te mires a tu debilidad, qué horrible,
Qué feo te miras, Pedro. Pero te voy a sanar esta misma noche y va a ser un proceso de 3 tiempos. La tercera es la vencida. De 3 tiempos, sin límite de tiempo. Y el árbitro va a ser el gallo. Y el gallo levantó la cabeza, hermano. De hecho, ¿qué quiere? ¿Qué? Mucho gusto, señor. El gallo debe haber seguido a Pedro. Acuérdense que la naturaleza le obedece al Señor Jesucristo. Entonces, 3 tiempos y como árbitro, como testigo, pues, un gallo. Entonces dice Mateo o Marcos 14:66, ahí donde estamos, siga viendo conmigo, que en el primer tiempo, fíjese que la debilidad sacó el orgullo y se escapó. Mire cómo somos nosotros de terribles, hermano. Mire, dice Marcos 14:66, que estando Pedro abajo en el patio, es que llegaron, se recordará usted que llegaron al Getsemaní, apresaron al Señor y se lo llevaron pues preso, para el otro día matarlo. Y entonces Pedro bajó a donde tenían preso al Señor. Entonces dice 14:66 que estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Dice el 67, y al ver a Pedro calentándose, porque era de noche, pues se acercó a una fogata ahí a calentarse, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y entonces dice el verso 68, pero él lo negó. Mire, ahí la debilidad sacó el orgullo, hermano. La debilidad dijo: no me voy a dejar. Es cierto, yo negué al Señor. Pero Pedro, mire lo que dijo ahí. Dice que lo negó y dijo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Entonces note que en el primer tiempo la debilidad sacó el orgullo, pues, y se escapó. No pudo el Señor aplastar la debilidad de Pedro ahí, porque la debilidad logró escaparse. Lo primero que las debilidades sacan en nosotros es el orgullo. Cuando el Señor le habla a usted aquí por la palabra y le dice algo, usted dice: no, yo no soy así. Y empieza a ver, vendría la fulanita o el menganito, para él era. No, hermano, es para usted. No sea orgulloso. No deje que la debilidad le alargue el proceso para que Dios lo sane. Si usted viene 1000 veces a la iglesia y 1000 veces Dios le habla y usted rechaza, el proceso se le va a alargar, hermano. No saque el orgullo. Lo primero que le va a salir es el orgullo. Mire, Pedro dijo: no sé de qué hablas, ni entiendo. No. Do you speak English? No, Spanish, no. Le dijo Pedro: Spanish, no. No, I don't know. Digo, Pedro: please, translator, please, translator, phones, translator. I don't understand the pastor, no. This English is bad English. No understand. Dice el Señor: te escapaste, ¿verdad? Esta noche te escapaste. Bueno, el proceso se va a alargar, porque el Señor, esa es su especialidad, pues, sanarnos las debilidades, hermano, fortalecernos, ¿comprende? Entonces mire, en el primer tiempo la debilidad sacó el orgullo y se escapó. Y el gallo, ¿qué quiere? ¿Qué dijo el gallo? Yo soy testigo que el Pedro, dijo el gallo, le dijo el Señor, le dijo el gallo: ese Pedro es una concha dura. Concha, pues, la concha del mar. No, si alguien se llama concha, no estoy hablando de una persona, sino conoce la concha del mar, ¿verdad? Que es algo duro de romper, hermano. Que es que tienen las perlas adentro. Pues sacó el orgullo, la debilidad, y se escapó. A ver, diga que tiene a su lado: no saques el orgullo, hermano.
Porque es cierto que te vas a escapar, es cierto, pero el proceso se te va a alargar, hermano, y vas a sufrir más. Porque Pedro ahí le dijo a la sirvienta, no entiendo, ¿cómo fue que le dijo? Ayúdeme, ¿cómo fue que le dijo? ¿Qué verso es ese? 68. Así, ahí está, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y el gallo ahí le salió enfrente, hermano. Pedro le dijo, qué gallo bandido. Hasta una patada le ha de haber tirado. Pero de hecho ese gallo, no le digo que el gallo va siguiendo a Pedro, pues. Déjenme pensarlo así. No dice la Biblia eso, pues, pero como la naturaleza le obedece a Dios, entonces sacó el orgullo y escapó. ¿Se dio cuenta? Ahora dice Mateo 14:69 que en el segundo tiempo, mire, segundo round, en el primero la campana salvó a Pedro, hermano, y sale Pedro al segundo real a pelear, el segundo round a pelear, segundo tiempo. ¿Qué le parece que la debilidad sacó la indiferencia y se escapó? O sea que usted puede sacar el orgullo y se va a escapar. Después puede decir, no voy a la iglesia porque ahí el pastor predica y qué casualidad que se me queda viendo. Como sabe mi problema, eso predicó. Y entonces se vuelve indiferente. Dice, no, mejor ya no voy. No voy los martes. Mejor solo el viernes o solo el domingo. La indiferencia, mire, la debilidad sacó la indiferencia y se volvió a escapar, hermano. Mire, dice Marcos 14:69 que cuando la sirvienta lo vio, fíjese que lo volvió a mirar, lo miró de nuevo, comenzó a decir a los que estaban ahí. Es que ahora el Señor dijo, muy bien, Pedro, ahora ya no va a ser una sola persona, ahora voy a poner a más, para que mires que estás acorralado, men. La sirvienta comenzó a decirle a los que estaban allí, este es uno de ellos. Dice el verso 70, pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Mire, ya se juntaron más, fíjese. Es que como que la debilidad, fíjese, hermano, si usted por orgulloso no se humilla, como que la debilidad se le mira más. ¿Qué le parece? Y entonces ya no solo una persona se lo mira, se lo miran un montón. Y el sufrimiento se hace más grande. La vergüenza, pues, es más grande. Entonces dice que en el segundo tiempo la debilidad sacó la indiferencia, porque la sirvienta le dijo a más personas, pero sabe, Pedro dice ahí que solo lo negó, dice el 70, pero él lo negó otra vez y ese día no le hizo caso, pues. Le había dicho no, dio la vuelta y se fue, sacó la indiferencia y se volvió a escapar. Entonces dice Marcos 14:70 que en el tercer tiempo llegó el tercer round. Fíjese, Pedro todavía aguantó, hermano. Mire cuántos rounds aguantaremos nosotros. ¿Aguantará usted? Acuérdese que en el box ahora solo son 13, ¿verdad? 12, fíjese, antes eran 15, lo bajaron a 12 porque los boxeadores ya no aguantaban, hermano. ¿Cuántos aguantará usted? ¿Cuántos andará aguantando? Peor si ya lleva 20. Sí, es que hay unos que llegan a 40 rounds y todavía se paran y levantan los guantes así, mire. Y el Señor les dice, pero ni aún así te vas a humillar. Y el sufrimiento, por eso empiezan a ver cómo paran de sufrir en lugar de humillarse. Dijo el Señor, si tan solo nos humilláramos, hermano, el Señor haría grandes cosas con nosotros. Pero en el 30 round todavía nos paramos y levantamos los guantes así, mire. Y hermano, en el tercer tiempo,
¿Qué le parece que la debilidad entonces, ¿sabe qué sacó la debilidad? Sacó la insolencia. Pedro se volvió insolente, mal hablado. Mire, dice 14:70, que entonces los que estaban ahí comenzaron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, empezó a hablar malas palabras. Pues yo no conozco a ese tal por cual de quien habláis. Cuando Pedro llegó a ese extremo, hermano, fíjese que la debilidad ya no pudo escapar, porque la insolencia es el extremo de la manifestación de la debilidad. Pues si usted por alguna debilidad ya se volvió insolente, abusivo, tenga cuidado, porque ese es el extremo de la debilidad. Pues cuando de la debilidad saca el orgullo, todavía es una debilidad buena. Después saca la indiferencia, ya se va degenerando un poco más, pero todavía es soportable. Pero cuando ya se vuelve insolente, cuando usted dice: no, ya no voy a la iglesia, ese pastor me cae mal, tal por cual. Uy, hermano, usted ya llegó al extremo de la debilidad. Cuando Pedro se volvió insolente, entonces la debilidad ya no escapó. Entonces dice Juan capítulo 21, fíjese. Mire hasta dónde tuvo que alargar el Señor el proceso de sanidad de Pedro, pues. Y no hay necesidad que usted se vuelva insolente, hermano. Imagínense que usted venga un día a apedrearnos aquí, que estemos en el culto y empezamos a oír las piedras, ¡pum, pum! Y usted tirando piedras desde allá. No hay necesidad de que usted llegue a ese extremo. ¿Sabe usted que los peores enemigos de la iglesia son los mismos creyentes? Porque un día la debilidad los lleva al extremo y se vuelven insolentes. Son los creyentes los que amenazan al pastor que lo van a matar. El otro día estaba el pastor, subió un pastor a predicar y un miembro se empezó a caminar, sacó una pistola y ¡plan! Le metió un balazo al pastor, delante de todos. Mató al pastor. Porque los peores enemigos de la iglesia son los mismos creyentes, hermano. Porque no se humillan cuando Dios les habla, no se humillan, sino que sacan el orgullo, sacan la indiferencia y se vuelven insolentes. Miren, los que más acusan a los pastores allá con el juez son los mismos creyentes. La vez pasada oí la queja de un hermano que decía: no, de una hermana era, que estaba hablando, dijo: no, ahí el pastor, yo lo fui a denunciar a la ley porque se está gastando el dinero de la iglesia. Entonces le preguntaron a un locutor que no tiene nada que ver con la iglesia, hermano, un programa mundano. Entonces le preguntó: mire, señora, ¿y por qué dice usted que sí? La vez pasada fui a su casa y le acaba de comprar un Nintendo a su hijo. Padre santo, dije yo, si supiera lo que yo he comprado, esta me cuelga, me arrastra. Dije yo, esta gente sí que halagan, porque le compró un Nintendo. ¿Se acuerda del Super Nintendo? O sea que le estoy hablando de hace años, pues. No creo usted que le estoy hablando de ahorita. Cuando salió el Mario Bros, ¿se acuerda del Mario Bros, va? El pastor le compró un Nintendo a su hijo. Esa miembro de la iglesia pegó un grito, dijo: qué abusivo el pastor. Y le dijo: yo ni a mis hijos les he comprado, porque es pobre. ¿Para qué tiene mentalidad de pobreza? Pero imagínense acusando al otro porque compró un Nintendo. Hermano, no se humillan, tienen debilidades y no se humillan, entonces se vuelven los enemigos peores de la iglesia, porque se ponen insolentes. Por eso cuando usted mire a un creyente ahí mal hablado, insolente, abusivo en la iglesia, es porque la debilidad se lo comió. La debilidad se lo comió. Dice Juan 21, 1 y 2 que Pedro, hermano,
después que le cantó el gallo, fíjese. Pero la buena noticia que tengo para darles es esa, que cuando el creyente se vuelve insolente, es porque la debilidad ya lo rebalsó. Entonces a ese extremo de sufrimiento va a llegar el Señor para sanarlo. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta en ese extremo va a llegar el Señor a sanarle. O sea que todavía tiene esperanza, pues. Ya insolente y abusivo, y no lo quisiéramos ver en la iglesia, pero lo vamos a volver a ver. Porque el Señor nos deja llegar hasta esos extremos para que nos demos cuenta que de veras necesitamos la ayuda del Señor, hermano. Entonces cuando Pedro, fíjese, después que le cantó el gallo, entonces tuvo una buena experiencia que lo hizo vencer la debilidad. Porque Pedro negó al Señor y salió huyendo, hermano, y dice Juan capítulo 21, vea conmigo San Juan capítulo 21, que Pedro regresó, fíjese, a la iglesia. Mire, dice Juan 21:1, después de esto Jesús, cuando el Señor resucitó, se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Ahí estaban haciendo un culto ese día, salieron a hacer el culto al aire libre y se manifestó de esta manera y estaban juntos. ¿Quién estaba ahí en primer lugar? ¿Quién estaba dirigiendo el culto ese día? Lee usted ahí, ¿quién? Pedro. Ahí está, mire. Y no que mal hablado, insolente. Sí, pero el Señor ahí llegó a rescatarlo. No le digo que es la especialidad de Dios, pues. Si usted tiene una debilidad que ya lo volvió insolente, abusivo, si usted ya le tira el sartén a su mujer, si su mujer ya le pega con la paleta, ese es el extremo de la debilidad. Pero hasta ahí puede llegar el Señor para sanarlo, hermano. Ah, gloria a Dios, si usted se humilla y siente la necesidad de Dios. Si usted ya llegó al extremo de faltarle respeto a su autoridad y de insultarlo, de hablarle malas palabras, hasta ahí puede llegar el Señor. Hay esperanza todavía para usted. Porque mire, Pedro le cantó el gallo 2 veces como el Señor le dijo. ¿Y qué le parece que después de esa experiencia tan amarga, pero fue una buena experiencia al final? Pedro regresó y ese día que el Señor resucitó y los fue a buscar, ahí estaba Pedro. En la congregación dice que estaba Pedro, estaba Tomás llamado el Dídimo, el gemelo, quiere decir eso, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Mira, ahí estaba Pedro. Pedro regresó a la iglesia, pues. Por eso no hay excusa, hermano, para dejar de congregarnos, a menos que no nos querramos humillar pidiéndole ayuda a Dios. Entonces Pedro, después que le cantó el gallo, se dio cuenta que al final había tenido una buena experiencia. Tal vez toda la gente allá decía, no, ese evangélico tan mal hablado que es, y miren, ahí está cantando. Sí, pero se había arrepentido, hermano, y había regresado. Lo interesante, lo bueno es que regresó. Entonces las debilidades, hermano, son tan fuertes. Y déjeme terminar con esto. No estoy diciendo que ya terminé, estoy comenzando ya, llegando al final. Las debilidades son tan fuertes, fíjese, que a veces vuelven a salir otra vez, hermano. Ese es el problema, hombre. O sea que si a usted ya le cantó el gallo, usted ya sabe lo que es una debilidad. A los que nos ha cantado el gallo, no 3 veces, muchas veces, ya sabemos lo que es una debilidad. Pero las debilidades no se acaban ahí, siguen ahí. Ese es el problema. Porque ¿qué le parece que después el apóstol Pablo le miró la misma debilidad a Pedro, solo que con más fuerza? Mire conmigo Gálatas capítulo 2, verso 11. Dice el apóstol Pablo ahí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, acuérdense que Pedro vivía en Jerusalén y ese día llegó a la iglesia de Antioquía. Entonces dice el apóstol Pablo ahí, me opuse a él cara a cara, se peleó con él, pues, porque era de condenar.
Dice el verso 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Otra vez la debilidad de vergüenza. Pedro se empezó a avergonzar de los gentiles porque vinieron los judíos. Entonces comenzó a hacer como que no los conocía y comenzó a apartarse para que los judíos no dijeran nada malo de él. Mire lo que estaba haciendo el Peter. Otra vez la debilidad le salió. No fue suficiente con aquel susto que le dio el Señor allá, no fue suficiente con el árbitro que Dios le puso, con el gallo, sino que le volvió a salir. Y entonces dice el verso 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dice el apóstol Pablo ahí, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Mire, la debilidad le volvió a salir al Peter, hermano. Mire qué horribles son las debilidades. Por eso, si usted ya le cantó el gallo y ya aprendió a vencer algunas debilidades, no se confíe. No va a decir, no, ya no voy a la iglesia, ya no tengo necesidad, ya Dios me hizo fuerte, ya ese asunto ya lo domino. Tenga cuidado, porque los enemigos vuelven a salir, hermano, y con más fuerza. Acuérdense de Israel en Canaán. Israel en Canaán vencían a los enemigos un tiempo y después los dejaban y decían, pobrecitos, cómo quedaron aplastados ahí, solo niños quedaron. Y esos niños crecían y se hacían más fuertes y los volvían a atacar con más fuerza. Porque si el Señor ya le dio la victoria a usted en algunas debilidades, tenga cuidado. A ver, dígale que tiene a su lado, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, no se confíe, porque el único que puede mantener en el suelo nuestras debilidades es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, no somos nosotros. No somos nosotros. Es como cuando usted va al médico y el médico le dice, bueno, mire, es infección que tiene, a ver, tómese este antibiótico 8 días. Y usted el primer día puntualmente se toma la pastilla, el segundo día también, y al tercer día ya se siente sano. Y hasta la familia le dice, ya no siga tomando eso es malo. Y usted deja de tomar. Mire, si el doctor le dijo 8 días, tómeselas. Pero uno se confía, fíjese, y uno dice, no, sí, ya me siento bien, ya estoy sano, ya no tomo. Y después, hermano, la infección vuelve a venir con más fuerza. Y cuando vuelve a ir con el doctor, le dice, y se tomó, fíjese, doctor, que solo 3 días. No le dije que 8 días. Pues ahora un antibiótico más fuerte. Y si usted lo suspende, al hospital va a ir a parar y ahí con suero le van a meter el antibiótico, hermano. Amarrado. ¿Comprende? Así es esto. Si usted vence sus debilidades, dele gloria a Dios, hermano, porque se humilló. Tal vez no sufrió mucho, pero no se confíe, porque la debilidad le va a volver a salir, las ganas le van a volver a venir. Y si usted está alejado de Dios, las debilidades lo van a... Si mira el apóstol Pedro, que no estaba alejado de Dios, las debilidades lo volvieron a atacar. Dice Gálatas 2:11 que Pedro se estaba condenando, fíjese, y se estaba haciendo transgresor, se estaba haciendo hipócrita en la iglesia. En la iglesia, hermano. Por eso el evangelio se arruina y se degenera, porque nosotros nos confiamos y entonces la doctrina de Cristo se comienza a torcer. Mire, dice Gálatas 2:11 ahí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dijo el apóstol Pablo, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Mire, Pedro se estaba condenando por culpa de esa debilidad. Y luego dice ahí el otro verso, que dice el apóstol Pablo en el verso 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Estaba haciendo a todos los otros, los estaba llevando por otro camino, pues.
Y por último dice el 2:18, porque si yo reedifico, dice el apóstol Pablo, lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Transgresor quiere decir actuar en contra del evangelio. Si usted renunció a los vicios, si usted se alejó del pecado, pero vuelve a regresar, usted es un destructor del evangelio. Así lo mira Dios, como un transgresor. Mire hasta dónde iba Pedro ya, con la misma debilidad. Pero ahora el Señor ya no le puso un gallito a Pedro, hermano. Ahora le puso otro igual que él, que lo enfrentó cara a cara y le dio una gritada delante de todos y le dijo: Pedro, te vas a condenar por eso. Estás haciendo aquellos hipócritas y te estás volviendo transgresor, estás en contra del evangelio, men. Mire, después de eso, usted mira que Pedro se alineó. Ya nunca más esa debilidad lo volvió a afectar. Entonces note, hermano, que las debilidades pues pueden volver. No crea usted que si el Señor lo sanó, usted ya está sano, sanote, puro machote. La enfermedad puede volver. ¿Acaso no dijo el Señor pues? Si el mal sale de una persona y se va y viene el espíritu y lo barre y lo limpia, pero esa persona se descuida, el mal que salió va a volver con 7 más. Y la situación postrera de ese creyente va a ser 7 veces peor. Entonces no se confíe. Dele gracias a Dios que usted ya dejó el vicio. Dele gracias a Dios que usted ya dejó el mundo, que vive alejado del pecado. Pero no se confíe. No es por sus fuerzas. Es porque Dios le ha dado fuerza, le ha dado fortaleza, le ha dado poder, le ha dado valor para hacerlo, hermano. Así es que usted siempre va a necesitar de su dear pastor, humildemente. Va a decir: no, ya voy a dejar de diezmar, no, ningún beneficio tengo, no siento que me vaya bien. Confíese. Toda la pobreza va a venir con 7 más. Y le van a pegar una arrastrada horrible. La debilidad se va a levantar peor. Entonces termino diciéndole que nosotros los hijos de Dios, termino porque miro que eso ya no le gusta a usted. Pues el pastor ya sacó el garrote, ya no me gusta. Sí, tiene razón. Termino. Nosotros los hijos de Dios, nacidos de nuevo por la sangre de Cristo. Es usted un hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, siempre vamos a tener buenas experiencias con el Señor Jesucristo, hermano. Lo que quiero decirles es que si usted dijera: mire, pastor, no, yo siento que ya puedo, pues está bueno. Pero las experiencias que va a tener por eso, al final van a ser buenas, hermano. Aunque tengamos que ir al cementerio a enterrarlo a usted porque por imprudente se murió, va a ser bueno. Puedo decir yo: gracias, Señor, porque te lo llevaste. Me quitaste un peso de encima. Ya no lo aguantaba en la iglesia. No le digo pues que lo peor que es que regresan. Pedro regresó ahí y mire lo que regresó a hacer. El apóstol Pablo lo tuvo que parar porque se estaba volviendo peor el asunto. Pedro no había logrado, se confió pues con esa debilidad. Entonces siempre vamos a tener buenas experiencias con el Señor Jesucristo. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta que Dios es bueno? Pero depende de cómo aprendamos, así vamos a ser tratados, hermano. Por eso lo invito a que venga a la iglesia. A ver, invítale que esté a su lado, venga a la iglesia, hermano. Dígale: venga a la iglesia. Y ábrale su corazón al Señor mejor. Que el Señor de veras lo puede ayudar. Amén. Amén. Muy bien, ¿quiere ponerse de pie entonces, por favor? Y decirle: gracias, Señor. A ver, dígale: gracias, Señor. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor, porque contigo solo he tenido buenas experiencias. Aunque tal vez han sido algunas tristes, otras amargas, otras dolorosas, pero han sido buenas para mí. Gracias, Señor. A ver, dígale: gracias, Señor.
A ver, cantemos este canto. Confesémoslo, dígale. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. A ver, confiéselo conmigo. A ver, diga. Dios ha sido bueno. Sí, Señor, gracias. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Ahora las hermanas, conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Ahora los varones, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. A ver, ¿quiere cerrar sus ojos ahora y levantar su mano y decirle gracias, Padre? Gracias porque tú has sido bueno conmigo. Aunque a veces he sufrido, tal vez usted ha sufrido pérdidas, hermano, dolores, amarguras, tristezas, pero ha sido bueno Dios con nosotros. Reconozcámoslo esta noche. Dígale gracias, Dios. Gracias porque haciendo un balance de todo, tú has sido bueno. Tú has sido excelentemente bueno, has sido bondadoso, que es excelentemente bueno. Gracias, Dios. Gracias. A ver, dele gracias. Abra su boca y dígale gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por las experiencias que he tenido en la vida, porque en todo he visto tu misericordia sobre mí. Gracias porque tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno. A ver, confiéselo conmigo ahora. A ver, diga: Dios ha sido bueno.